llegar, ¿verdad? El medio de la semana, tomar ese respiro, ese descanso en la presencia del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo cuando entro a la presencia del Señor, ahí descanso, ahí tiro todas mis cargas, ahí dejo todo. Y cuando me levanto de ahí, ya me levanto renovada. Ya lo que se quedó ahí se quedó y ya no lo recojo. Esta noche vamos a estar estudiando sobre sacúdete el polvo. Vamos a estar platicando un poquito de esto y ¿por qué es que encontré o por qué el Señor me dio esta enseñanza? Porque a veces nosotros, fíjese, yo miraba unas tacitas que tengo ahí y no las he usado ni nada, pero tienen ahí mucho tiempo y ya tienen polvo. Y está bien cerradito ahí donde están guardaditas y tienen polvo. Entonces el Señor me mostraba que a veces nosotros acumulamos polvo y no queremos sacarlo. Y no queremos, ni nos damos cuenta, esa es la peor cosa, ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos polvo. Entonces eso es algo que vamos a estar viendo esta noche. Y vamos a entrar al tema leyendo Isaías 52, versículo 2, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Mire qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que sacudirnos ese polvo. Introducción tenemos en los tiempos antiguos, se enseñaba la ceremonia de sacudirse el polvo de los pies, como testimonio en contra de alguien. Esto representa para los judíos el cese de la hermandad y la renunciación a toda responsabilidad por las consecuencias que pudieran sobrevenir para sacudirse el polvo. O sea, cualquier consecuencia que pudiera venir en aquellos tiempos, y ahorita vamos a leer más adelante, en aquellos tiempos cuando alguien rompía una relación, rompía un pacto, rompía una responsabilidad con otra persona. ¿Qué hacía? Se sacudía los pies como señal de no quiero nada contigo, ni el polvo quiero de ti. Y eso era lo que hacían, y eso era lo que de la manera que ellos quitaban la responsabilidad y lo que te pase, allá tú. Ya no me voy a preocupar por eso. No me voy a estar preocupando. Y eso era lo que ellos hacían y lo que ellos decían. Pero para poderse sacudir el polvo tenemos que escuchar la voz de Dios. No podemos hacerlo nomás hacia el aventón. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿En qué dirección nos está guiando? ¿Qué es lo que nos está dirigiendo a hacer? Porque no podemos hacerlo nomás así porque yo quiero en mis fuerzas, ¿verdad? Porque así no es como le decía a alguien hace temprano, le decía, es que no es con espada ni con ejército. Y luego me dice, pues a ver dónde encuentro todos esos ejércitos para traerlos. Le dije, no, es que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y entonces ya se quedó como pensando y dijo, yo me estaba yendo por otro lado. A veces oímos eso, ¿verdad? Que tenemos que traer todo el ejército, no, es con el poder del Espíritu Santo donde que vamos a entrar. Mire lo que nos dice el Mateo 10:14. Ahí el Señor Jesucristo les enseña, les habla y les dice a los discípulos, les instruye lo que había que hacer en estas situaciones. Dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y era el Señor Jesucristo hablándoles a los discípulos, ¿verdad? Cuando los envió a predicar a muchas partes, les dijo, si en una parte llegan y no los quieren escuchar, si es una casa, salgan de esa casa, sacúdanse los pies, no tienen ninguna responsabilidad ya ustedes lo que les va a pasar a ellos. Y si es de toda la ciudad, de igual manera, salgan de esa ciudad, sacúdanse los pies y no tienen ninguna responsabilidad ustedes con lo que les va a pasar a ellos. Porque ustedes ya hicieron su parte, fueron a enseñarles, fueron a decirles. Pero en esta ocasión vamos a ver otra parte de sacudirnos, ¿verdad? En el punto número 1 tenemos sacúdete el polvo. En Isaías 52:4 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón, lo hizo cautivo, lo apresó, lo hizo esclavo sin razón, o sea, se apropiaron de ellos. Y entonces el Señor pues estaba mostrando aquí que la gente había llegado a ese lugar y los que estaban ahí se habían hecho
se habían apropiado de él, lo habían cautivado. Y mire, esto es como cuando nosotros, ¿verdad? Una mujer se casa, empieza a vivir con el hombre y creía que iba a vivir bien a gusto, bien feliz, y de repente empieza a ver que no era la cosa así. Como un cuento que me contaba mi mamá, no sé si sea cierto o no sea cierto, que este hombre se llevó una muchacha y la muchacha bien contenta con el hombre que iba, y entonces va el hombre y le dice, le enseña una troja de maíz. Yo no sé si ustedes saben, las trojas es un lugar bien grande para guardar, almacenar ahí el maíz, y le enseña la troja y le dice, mira, todo este maíz te va a tocar moler. Y la muchacha sale corriendo. ¿Por qué? Porque ella no quería moler todo ese montón de maíz, y él creía que con eso la iba a halagar porque le estaba diciendo, nunca te va a faltar la comida porque aquí hay mucho. Pero ella se asustó y ella salió corriendo. Así a veces, ¿verdad? Creemos una cosa y vamos y caemos en otra. No pensamos en que vamos a caer en algo que no es lo que vamos a caer en esta situación. Como la muchacha esa no pensaba que le iba a tocar moler todo ese montón de maíz. Ella creía que iba a ir ahí bien a gusto, ¿verdad? Pero no. Entonces a veces nosotros no sabemos, es igual como cuando uno está embarazado y uno está contento y feliz porque viene un hijo, pero no sabe cómo le va a tocar con ese hijo. Que si a la larga, ¿verdad? A lo mejor no sale como uno espera, y entonces ahí está el problema. Entonces de esto se trata de esta enseñanza, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que sacudirnos ese polvo que ha estado ahí estorbándonos, que no nos deja ver a lo mejor la verdad de la situación. No, estamos vedados, tenemos los ojos empolvados, entonces no miramos qué realmente está pasando, o no lo queremos mirar, porque esa es otra circunstancia, es otra situación, que a veces las personas no quieren mirar lo que están viviendo. Y les trata uno de decir, les salen por otra manera y les salen por otro lado, y no quieren aceptar lo que les está tratando de decir, porque quizás dentro de ellos ya saben, pero no quieren solucionarlo, quizás porque no saben cómo hacerlo, o porque lo que saben que tienen que hacer no les gusta, no lo quieren hacer. Entonces, muchas veces nos quedamos ahí en esa situación. No nos gusta lo que estamos viviendo, pero no accionamos, no hacemos nada para salir de la situación. Y ese es el problema con nosotros, ¿verdad? A veces. Por eso es que la palabra del Señor nos habla, diciéndonos en Isaías 52:4, y creo que fue lo que ya acabamos de leer, y lo vamos a volver a leer, dice, porque así dijo el Señor, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto y en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó. Y ahí es donde a veces nosotros no entendemos que aquello que nos parecía bien viene a ser como una trampa, como algo que nos va a encerrar, como algo que nos va a apresar ahí, como algo que nos va a obligar a pasar por algo que no queríamos pasar. No era nuestra intención, pero caímos ahí. Es como la persona que entra en las drogas, que entra en el alcohol, que entra en cualquier vicio. Quizás no tenía la intención de quedar preso ahí. La intención era que, bueno, como yo lo puedo hacer y ya si no quiero no lo vuelvo a hacer. Pero no entiende lo que ha oído, lo que le han dicho, que aquello es un vicio. Y entonces ese vicio viene a prender a la persona. Pero no es que quería estar prensada en ese vicio. Yo me pongo a ver las personas que andan en la calle, ahí sin hogar, sin nada. Cuando veníamos para acá miré a una persona que estaba sentada a la orilla de la banqueta, con una bolsa de cosas, no sé qué trae todas sus cosas, yo creo traía ahí, y sentado como una desesperanza, como una incertidumbre, no sé qué voy a hacer, aquí me quedé, ya esto es todo para mí. Y yo digo, una persona joven, un muchacho joven se veía, y estar en esa situación solo por no querer quizás obedecer o hacer lo que tenía que hacer. Yo no sé qué lo llevó a eso. Pero lo que sí es que si él no se propone a salir de esa circunstancia, va a seguir ahí y va a pasar años y años y únicamente va a ir deteriorándose y va a seguir en esa situación porque no está poniendo un stop, no está parándose a hacer lo que tiene que hacer. Para sacudirse el polvo de los pies primeramente, tiene que despertarse tomando conciencia de la situación, que es en lo que
le está pasando, ¿verdad? Necesitamos despertar, necesitamos mirar. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué me ha llevado a esta situación? Necesitamos concientizar eso. En Efesios 5:14 nos dice la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo estamos cuando estamos ahí oyendo o no queriendo ver la situación? Estamos como muertos en vida, aun cuando no nos damos cuenta, pero estamos pasando en esas situaciones como si estuviéramos dormidos, despiertos, ¿verdad? Caminando como zombies, haciendo lo que tenemos que hacer, pero en la misma condición, nomás hundiéndonos cada vez más y más, por no querer salir, por no querer despertar de esa condición. Y muchas veces es por el miedo, ¿verdad? El miedo que nos da a lo que no conozco, ¿qué me va a pasar? Como me decía una muchacha hace poquito, esta muchacha estaba muy afligida, ella me decía que tenía problemas con los pulmones, problemas con los riñones, que le dolía muchísimo el cuerpo, y ella estaba tan afligida, decía, y sabía lo que le estaba provocando todos esos dolores, pero no quería soltarlo porque decía que le iba a ir peor, porque le iba a doler más. Pero le decía, si no aguantas un poquito, ¿a qué te va a llevar todo esto? Ya dices que te duelen los pulmones, ya dices que te duelen los riñones, ¿cuánto más te van a durar los pulmones y cuánto más te van a durar los riñones? Y me decía ella, pues por eso me aflijo, porque yo sé que no van a durar mucho. Porque ya había conocido a alguien, una persona que ella conocía, que había muerto de eso, se le habían despedazado sus pulmones. Entonces ella me decía, pero es que yo no sé qué hacer, no puedo. ¿Por qué no podía? Porque había algo que la mantenía ahí, atada. Y ella de alguna manera quería o deseaba hacerlo, pero no se atrevía a dar los pasos necesarios para salir de aquella circunstancia, de aquella situación. Y ahí es donde a veces no queremos salir, ¿verdad? Estamos atrapados. Y nos necesitamos salir de eso, tomando la conciencia que tenemos. Mire, cuando usted concientiza y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Esto es lo que me está atando? Y mire, que Dios es grande y poderoso y nos ha dado dominio propio a todos. A todos. ¿Por qué me va a atar un cigarro? ¿Por qué me va a atar un pedazo de pastel? Pedazo de cheesecake, ¿verdad? Que es lo que me gusta mucho. ¿Por qué me va a atar unas cucharadas de azúcar? Como al principio del año alguien me regaló una cajota así de chocolates y están riquísimos. Y yo voy y los miro y ay, digo un chocolatito. Pero empecé a despertarme con la boca amarga en las madrugadas y dije, son los chocolates. Y la caja está así, con doble piso, imagínense. Y no tiene para cuándo acabarse. Y entonces dije, son los chocolates, no más chocolates. Entonces me propuse a ni voltear a verlos y dije, no, yo no como más chocolates. Y ya, así pasé y ya a la mañana me desperté y dije, ay, no tengo la boca amarga. ¿Por qué? Porque no he estado comiendo los chocolates. Pero si vuelvo a comer chocolates, voy a estar con la boca amarga, ¿verdad? Pero es eso, concientizar. ¿Por qué esto me está dominando? ¿Por qué esto me está echando a perder la vida? ¿Por qué esto me está atando? Y puede ser cualquier cosa, puede ser los malos hábitos de nosotros, como pueden ser una relación que no estamos tratando por el camino correcto, que no la estamos guiando por el camino correcto. Por decir así, si a mí me duele que mi cónyuge no me trate como debe de tratarme, no estoy haciendo nada, lo estoy permitiendo. Porque no estoy haciendo nada. Y no me malinterprete, no le estoy diciendo que corra y se divorcie, no. Eso no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que hay maneras para salir de ese estancamiento. Si yo hubiera ido a decirle cuando yo me convertí, le hubiera dicho a esta pastora que vino de Cuba, le hubiera dicho me hubiera dicho ella a mí, córrele a divorciarse, le aseguro que no estaba aquí. Hubiera corrido a divorciar. Porque eso era lo que yo deseaba, era la puerta que yo miraba, pero yo con el paso del tiempo y como he observado otras personas, sé que esa es una puerta falsa, no es es una puerta engañosa. Parece que es la salida, pero no es la salida de nada, más bien es la entrada a un infierno más grande y más si en la pareja hay niños,
Si no hay niños, pues bueno, tú por tu lado y yo por el mío. Pero si en la pareja hay niños, están atados por vida. Porque cada vez que salga un problema, ahí van los dos. Y quiera que no, ahí se van a ver. Y luego después que uno de los dos tenga otra familia, pues ya son más familias, ¿verdad? Entonces, es algo que yo no entendía en aquel tiempo, pero ahora sí lo entiendo. Ahora entiendo lo que esa pastora me quiso decir. Ella me mandó a luchar por mi matrimonio y que soltara, ¿qué? Mi egoísmo. Que dejara de lo que yo estaba sufriendo para hacer lo que Dios realmente quería. Y eso es lo que uno a veces no quiere, ¿verdad? Sacudirse ese polvo. O sea, yo estoy encerrada en mí misma, en lo que a mí me están haciendo, en lo que yo estoy sufriendo. Como yo le decía al Señor una vez, le decía, Señor, es que me maltratan tanto. Y el Señor me decía, es que has sido muy maltratado. Y yo, Señor, es que me duele tanto, me está haciendo mucho daño. Y luego me decía, sí, es que has sido muy dañado. Y Señor, ¿de qué parte estás? Todo me daba y entendí que Él me estaba abrazando a mí, me estaba consolando a mí, pero estaba sufriendo porque no podía abrazar a la otra persona, porque no podía consolar a la otra persona, porque no podía ayudar a la otra persona. Entonces, ¿qué quería de mí? Bueno, que hiciera guerra espiritual, que orara por él, que clamara por él, que gimiera por él. Así como me estaba doliendo ese dolor, lo pusiera a los pies de la cruz clamando por él, no llorando de que, ay, pobrecita de mí, no, clamando por él para que Dios lo tocara y Dios lo alcanzara. Y no solo para que yo tuviera un buen marido, no creo que sea tanto lo que a Dios quería, bueno, no es que no lo quiera, pero no era tanto lo que a él le preocupaba. Lo que a él más le preocupaba era la salvación del alma de la otra persona. Porque a veces nos desviamos, ¿verdad? Estamos pidiendo las ramas en vez de ir a la raíz. Porque lo que Dios más quiere es la salvación de cada persona. Eso es lo que Dios más quiere. Que esa persona no se pierda. Pero a veces nosotros no estamos pensando en eso, ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos un poquito mal. Éxodo 3:7 nos dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Mire, cuando uno viene al Señor y viene trayendo todo lo que está pasando, el Señor ya sabe lo que uno está pasando antes de que se lo diga, pero Él necesita que nosotros vayamos a Él, que nosotros nos acerquemos a Él y que le digamos, Señor, me está doliendo esta muela, sácamela. Y no se la va a sacar de la manera que nosotros queremos, ¿verdad? A veces nosotros queremos que es rápido y sin nada de dolor. A veces nos hace pasar un proceso. Porque es necesario el proceso. Por ejemplo, mire, yo, ¿cuántos años tenía en aquella situación? ¿Cuánto terreno le había cedido al enemigo? Entonces, ahora tenía que ir recuperando ese terreno y es un proceso, porque no, imagínense qué bueno fuera, ¿verdad? Que entrar a un lugar y de repente voy y lo reclamo y este terreno es mío, los que viven ahí van a decir, no, yo ya vivo aquí tanto tiempo, yo no me voy de aquí. ¿Usted cree que se van a ir así tan tranquilos? Van a poner pleito. Van a poner pleito para no salirse de ahí. Entonces yo tengo que estar dispuesta ¿a qué? A pagar el precio, a pelear por ese territorio. Pero a veces nosotros queremos que se nos dé ya y porque si no se nos dio rapidito, como cuando mete uno algo al microwave y ya sale listito. Y como no sale así rapidito, dice uno, no va a pasar nada y se desanima. Ese es el polvo que nos va cayendo. Nos vamos desanimando y poco a poco nos vamos desanimando más y más y más hasta que llegamos a ¿qué? Ya no orar, ya no pedir por aquella persona. ¿Por qué? Porque nos hemos desanimado, nos hemos llenado de resentimiento, de dolor, nosotros. Entonces, ¿cómo pedimos por alguien si nosotros mismos estamos llenos de resentimiento y dolor? Ya no podemos, ¿verdad? Ya no podemos hacerlo. Para sacudirnos el polvo es necesario soltar las ataduras que nos están haciendo cautivos a esa situación. Es necesario evaluar qué es más importante, el miedo que nos ha paralizado o atrevernos a salir para lograr lo que anhelamos y deseamos. Miren, muchas veces nosotros estamos tan llenos de miedo que no nos atrevemos a hacer más. Le tenemos miedo al enemigo, le tenemos miedo a que la persona se levante y le voy a decir, sí, se levanta. Se levanta con furia.
porque es el diablo operando a través de la persona para que usted se desanime y deje de orar. Se va a levantar con furia y va a venir con todo contra usted. Entre más espacio usted le dé, más él va a tomar. Él no va a tener misericordia, porque él quiere derrotar. Él quiere seguir allí donde se encuentra. Él no quiere ceder ni un agresor de una uña. Y si usted le deja, él va a tomar lo que usted tiene todavía. Entonces nosotros necesitamos mantenernos firmes en aquello que deseamos hacer, ¿verdad? Llenarnos de ese valor que Dios nos da para salir. Mire, por ejemplo, si hay alguien, o por mi caso, yo estaba padeciendo por muchos años. Y yo si no hubiera hecho nada, hubiera seguido en la misma situación. En la misma situación no hubiera cambiado nada. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo nada. Si yo no hago nada, ¿cómo Dios puede intervenir? Yo necesito disponerme a pagar ese poquito que me toca a mí. Ya el Señor hizo el resto, pero yo tengo que hacer mi parte. Y a veces nosotros no entendemos eso. Hace mucho tiempo escuché un testimonio de un siervo que contaba que él vio una visión y él estaba él atado en una silla y el Señor le estaba extendiendo los brazos. Pero él estaba atado en la silla y él quería que el Señor fuera y lo desatara y lo levantara de la silla y lo quitara de la silla. Y el Señor le extendía los brazos. Y entonces él le hacía señas que él viniera a verlo porque él estaba atado y el Señor le extendía los brazos. Entendió que él se tenía que levantar. Así atado como estaba, se levantó. Y cuando él se levantó, el Señor se acercó un paso. Cuando él vio que el Señor se acercó un paso y se detuvo, entonces él dio como pudo un paso. El Señor se acercó dos. Cuando él vio que el Señor se acercó dos, entonces él como pudo hizo dos pasos y el Señor se acercó cuatro. Así es Dios. Pero si nosotros nos sentamos, ¿qué cree que pasa? Dios también se detiene. No puede hacer nada. Nosotros lo detuvimos. Por eso tenemos que seguir, perseverar como Daniel. Daniel no se detuvo, él empezó a ayunar a los 21 días y él no se detuvo ni al primero, ni al segundo, ni al tercero. Él siguió hasta que recibió la visita del ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Del primer día que empezaste a ayunar, ya venía la respuesta, pero fui estorbado. Y así es Dios, manda la respuesta, pero tenemos que liberar los estorbos que hay. O sea, mantener nosotros para que Dios siga obrando a favor nuestro. Pero si nosotros dejamos de orar o dejamos de orar por aquella situación, ¿verdad? Porque eso nos pasa, mire, a todos. Estamos orando por algo que vimos que estaba muy feo y estamos orando y se medio empieza a mejorar. Entonces ya soltamos eso, estamos orando por otras cosas, pero ya por aquello que estábamos orando, ya dejamos de orar. Entonces aquello, mire, se detiene un poquito y al ratito ya está peor que antes. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a ganar terreno. Ganó el terreno que se estaba liberando y otra vez jaló para atrás. Se deshizo lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque paramos nosotros. Nosotros necesitamos analizar en qué situación estamos y qué es lo que tengo que hacer. Porque a veces no estamos analizando eso, ¿verdad? En Proverbios 19:3 nos dice la palabra del Señor. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire, y esto es tan cierto. Hay tanta gente que está enojada con Dios porque Dios no les hizo esto, aquello o aquello. Y están enojados con Dios. O dicen que Dios no existe, que Dios es un mito, que esto, que el otro, y están enojados con Dios porque Dios no les suplió aquello que querían, pero sí era una necedad de su corazón. Ellos no habían dispuesto su corazón para limpiarse primero. Entonces, si yo no dispongo mi corazón para limpiarlo primero, ¿cómo yo voy a recibir las instrucciones de Dios? No puedo. Entonces necesito disponer mi corazón para ser limpiada, para que así el Señor me pueda mostrar el camino, y el camino correcto, no por el camino desviado, ¿verdad? Como hay tanta gente, ¿verdad? Que dice, Dios me habló y me dijo esto y esto y esto, y uno los escucha y les pone atención y dice, este está bien torcido.
porque lo que está diciendo va completamente en contra de la palabra. Y si está en contra de la palabra, ya va caminando por un lado bien diferente. Ya va por un barranco, como dicen allá, ¿verdad? Ya va rodando allá. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestro filtro. Si lo que nosotros estamos recibiendo, según nosotros, de parte del Señor, no concuerda con la palabra, va en contra de lo que Dios ha establecido, ya esa palabra no es de Dios. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar siempre con su palabra. Va a ir acordada, o sea, va a ir en consonancia, en armonía. No va a estar desarmonizado. En Éxodo 3:9 nos dice la palabra del Señor. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con los egipcios lo oprimen. Mire, ¿qué era lo que estaba pasando al pueblo de Israel allá en Egipto? Estaban siendo esclavizados, ¿verdad? Estaban siendo golpeados, torturados, pues esclavizados, eran esclavos, no tenían ninguna libertad de ellos. Y entonces el Señor dice, yo ya lo vi. Pero ¿cuándo es que lo vio? Cuando viene el clamor. Pasaron 400 años ahí. ¿Usted cree que Dios no sabía todo lo que estaba pasando? Pero fue cuando ellos empezaron a clamar. Fue cuando vino, entonces el Señor fue cuando envió a Moisés para que liberara ese pueblo. Cuando empezaron a clamar, porque dijo, he escuchado el clamor ha subido delante de mí. Entonces, si nosotros, en vez de estar clamándole al Señor, nos estamos quejando, no se va a romper aquello. No se va a producir ningún cambio. Porque no estamos haciendo lo que Dios anhela, nos estamos quejando. Y cuando es queja, el Señor no la escucha. Necesitamos alinearnos a su voluntad. Clamor quiere decir súplica. Y cuando nosotros clamamos a Él, clamamos con humildad, clamamos con un corazón humilde, un corazón donde no hay soberbia, donde no hay rebelión, donde no hay odio, donde no hay resentimiento, donde no hay envidias, donde no hay coraje. Esa es humildad. Pero si estamos llenos de soberbia, es que no has visto lo que me están haciendo, como yo cuando estaba en el baño, o sea, ay, pobrecita de mí, que nadie me comprende, nadie me entiende, Señor, ni tú me estás viendo. Pero necesitamos ir ahí con ese corazón humilde, con un corazón creyendo que el Señor todo lo puede y Él lo mira todo. Para sacudirnos el polvo de los pies necesitamos vestirnos de poder. Esto es estar determinado a no seguir cautivos en esa situación. Mire, cuando uno está determinado, uno ya no está mirando lo que me va a costar. Uno ya no está mirando lo que me puede pasar, lo que me puede suceder. Es como estoy decidida a que salgo de esto o aquí quedo, pero no sigo viviendo en esta situación. Me arreglo bien con el Señor por si aquello de que me lleve, pues me lleva, ¿verdad? Pero no sigo sufriendo de esa situación. Es estar determinado así. Cuando uno está determinado así, uno camina en dirección de lo que uno ha visto que es. Pero cuando estamos como jugando, sí quiero, pero ay no, me da miedo. ¿Y qué si esto? ¿Y si me encuentra y esto? Mire, yo les voy a contar. Mi lugar secreto para orar era el baño. Cuando yo me metí al baño era el lugarcito donde nadie me molestaba. Ahí me dejaban en paz un rato. Entonces yo abajo de las toallas, acabo que mi esposo me va a estar yo creo viendo por internet. Abajo de las toallas ahí tenía yo escondida una Biblia. Y entonces yo sacaba la Biblia y ahí estaba yo leyendo la Biblia y leyendo la Biblia, ahí escondida donde la tenía. O los libros que leía, ahí metiditos abajo de las toallas, ahí escondiditas. La pastora Hilda, ella era la que estaba conmigo en aquel tiempo, y ella me había dado unas oraciones para que orara con esas oraciones, y el Señor directamente a mí me dio otras. Entonces yo las tenía todas apuntadas y las tenía ahí metidas y las sacaba y la carrerita las leía y las metía ahí y me iba. Al rato venía al baño otra vez, la sacaba otra vez. No les voy a decir que 3 veces al día, todas las veces que iba al baño. Entonces así me la pasaba, clamando y clamando al Señor, hasta que el Señor fue abriendo. Pero mire, al principio parecía que todo se ponía peor.
Parecía que todo se miraba negro, no había ni por dónde salir. Pero era la determinación que ya no querer seguir sufriendo esa situación. Cuando uno está en esa determinación, entonces camina en la manera que Dios quiere que caminemos. En Lucas 15:17 nos dice la palabra del Señor, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es cuando cuando concientizamos en qué situación estamos. Yo no quiero seguir sufriendo esta hambre, como dijo este hombre, ¿verdad? Él se sentó ahí, el hijo pródigo se sentó ahí a mirar que los puercos tenían comida y él no tenía ni siquiera comida. Los puercos tenían que comer y él no. Qué tremendo, ¿verdad? Pero necesitamos estar en esa determinación. Punto número 2, cuando se está listo para salir de esa situación, se empieza a sacudir el polvo que no nos ha permitido movernos. Ese polvo que nos tiene ahí, mire, va cayendo polvo y un poquito de brisita y se va haciendo como una coraza, ya parecemos como el gusanito que se va a hacer mariposa, ¿verdad? Ya se enlía en ese capullo. A veces parecemos así estamos encorazados y estamos ahí metidos en esa coraza y no tenemos para cuándo salir. Y entonces necesitamos romperlo. Necesitamos romper esa coraza que nos ha estado deteniendo. Lucas 15:18 nos dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, cuán determinado estaba este hombre. Este hombre ya no iba buscando que el papá le diera nada. Él no iba diciendo, voy a la casa de mi padre y voy a entrar como hijo de él. No, él iba reconociendo que había hecho lo malo, que él ya no merecía nada. En esa situación, cuando nosotros estamos en esa situación, es cuando Dios dice, ok, ¿quieres ayuda? Ahí te va. Porque ya no tenéis soberbia en nosotros. Ya no hay rebeldía. Ya vamos buscando, Señor, ayúdame por favor. Porque perezco, como dijo la mujer, ¿verdad? Estamos listos para salir de esa condición cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para salir de ella. En Lucas 15:19 nos dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Que llegar a la casa del papá de uno y decirle, yo ya no soy digno de que me llamen que es hijo tuyo, hazme como uno de tus criados. Que yo haga como cualquiera de los criados aquí. Era un nivel de humildad. Cuando la persona llega a ese nivel de humildad, el Señor ya está listo para ayudarle. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que al soberbio Él lo mira de lejos. Y cuando hay soberbia en una persona, el Señor lo va a quebrantar hasta quitarle toda la soberbia. No va a ser otra manera. Yo estaba leyendo el libro de Levíticos, creo que, no, Números, y estaba viendo, Números, y estaba viendo cómo Dios cuando venía el pueblo de Israel y se portaba mal, y venían y le pedían esto, le pedían lo otro, y ¿qué les mandaba? Les mandaba quebrantamiento, les mandaba sufrimiento. ¿Para qué? Para quitarles lo orgulloso. Para que no creyeran que todo lo merecían, para que supieran, entendieran que Él era el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y ellos eran unos pedacitos de arena en el desierto. Y eso es lo que somos, ¿verdad? Somos pedacitos de arena en el desierto, pero a veces nos creemos torres, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor dice, no, vas para atrás. Estamos listos para salir de esa situación que nos atormenta cuando reconocemos y aceptamos el grado de responsabilidad que tenemos. Mire, y esta es otra de las situaciones. A veces nosotros no reconocemos el por qué estamos en esa situación. Queremos salir de la situación y le echamos la culpa a este o aquel al que nos está causando el problema, pero no reconocemos qué nivel de responsabilidad tengo yo en esta situación. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué fue lo que yo permití? ¿En qué contribuí? ¿Qué fue lo que hice para llegar acá? Entonces, como no me estoy haciendo responsable, estoy echándole la culpa al que va y al que viene. Entonces, cuando estoy echándole la culpa al que va y al que viene, no concientizo lo que hice mal. Entonces, no puedo salir de ahí porque no sé qué hice mal. Entonces, voy a seguir caminando en la misma dimensión.
porque no sé qué fue lo que hice mal. Miren, Lucas 15:21 nos dice la palabra del Señor. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo. Mire, de ser llamado tu hijo. Mire qué tremendo. Ya no soy digno. Ese es el nivel de humildad que el Señor quiere que tengamos nosotros, que entendamos verdaderamente que es por su misericordia, más nada, menos nada. Nosotros en sí, ¿sabe lo que merecemos? Es estar en la cruz en lugar de Cristo. Eso es lo que merecíamos. Pero por su bendita gracia, por su amor tan grande, Él vino y tomó el lugar por nosotros para que nosotros fuéramos librados del sufrimiento en el que nosotros mismos nos metimos. Porque mire, que ya Dios le había dado todo el jardín del Edén ahí a Adán, ¿verdad? Y a Eva. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Por eso estamos en este charco. Entonces ahora, para poder salir de esa condición, tenemos que reconocer al Señor Jesucristo y entregarnos a Él para volver a lo que antes ya Dios nos había dado. Estamos listos para salir de cuando hemos tomado la determinación que nos lleva a mover los pies con fuerza hasta sacudirnos completamente el polvo. ¿Cuándo es que estamos listos para salir de ahí? Cuando yo no estoy mirando lo que podría pasarme, sino lo que yo estoy mirando es únicamente lo que quiero. Cuando me enfoco en lo que quiero, cuando yo estoy mirando eso que quiero y no estoy mirando a los lados, entonces yo voy caminando porque voy en esa dirección. No voy mirando para acá y para allá, nada me va a confundir como a Eva, ¿verdad? Que iba por ahí y la serpiente le sale ahí y se pone a platicar con ella. ¿Para qué se pone a platicar con la serpiente? ¿Para qué le pone oído? Y eso es lo que a veces nos pasa. A veces nos enfocamos en algo y de repente volteamos para acá y ya nos desviamos. Porque fíjense que una vez a mí me dijeron esto y yo no lo creía y me puse a fijarme y si es cierto. Si uno va caminando como en círculo. De repente se va moviendo para lado y usted puede ir a dar un círculo si no se da cuenta. Y entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? En vez de caminar derecho, nos desviamos. Y necesitamos aprender a caminar en el camino que Dios ha trazado para nosotros para poder salir adelante. En Marcos 7:28 nos dice la palabra del Señor. Respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mire, esta clase de humildad, este nivel quiere el Señor que tengamos. Mire qué tremendo que el Señor Jesucristo le dice a esta mujer que va a suplicarle va que sane a su hija, porque su hija estaba siendo afligida por un demonio. Y ella va a suplicar que la sane, pero la mujer era filocenicia, o sea, era de una raza que no era judía. Entonces, los dos pueblos no se llevaban bien, pero ella con todo y eso, ella soltó todo lo que le impedía y ella fue a buscar al Señor. Ahí donde yo oyó que iba, ahí le salió al camino y allí le dijo, Señor, yo quiero que sanes a mi hija. Y el Señor, ¿qué le contesta? No, le dijo. Si no es para los perrillos, o sea, le dijo perrilla a ella. Pero ella, ¿qué hizo? Se humilló. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos abajo de la mesa. Entonces, fíjese qué humildad tan grande. Y eso es lo que el Señor anhela para poder estar, ¿qué? Con nosotros. Porque donde hay soberbia, Él no se acerca. Punto número 3. Cuando se ha sacudido el polvo, puede romper con los lazos de hermandad. Porque eso, cuando estamos ahí en ese polvo, nosotros creamos esos lazos de hermandad. Y no son buenos. En Amos 3:3 nos dice la palabra del Señor. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros tenemos que estar en desacuerdo con esos lazos de hermandad que hemos creado en esa situación. Cuando hemos estado ahí, hemos estado agarrando esos lazos de ¿qué? Mire, el enemigo nos ata con lazos de hermandad a la vergüenza, al qué dirán. Escondemos lo que estamos padeciendo, escondemos lo que está pasando porque tenemos miedo que los demás murmuren, que los demás digan, que los demás hablen de nosotros, ¿verdad? Y lo escondemos lo más que podemos, aunque los demás ya se dieron cuenta.
Dios lo vio y todo el mundo lo sabe, nomás que a veces nosotros lo escondemos ahí creyendo que tapándolo ya no vamos a pasar vergüenza y nos afanamos por hacerlo. Ahí en Lucas 15:14 nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Imagínense, este hombre que había reclamado toda su herencia, se va y la gasta toda y luego ahora le falta. ¿Cómo regresar? ¿Cómo regresar? ¿Qué iban a decir los demás de él? ¿Qué iban a murmurar de él? Entonces, ¿qué hizo? Estaba lleno de temores, lleno de vergüenza. El enemigo nos ata a los lazos de hermandad del conformismo. Eso es otra de las cosas. Primero es la vergüenza y después nos lleva al conformismo. A tratar de conformarnos en la situación que estamos. No me va tan mal. Me pega en la mañana, pero no me pega en la noche. No me va tan mal, ¿verdad? Me da de comer una vez al día. No me va tan mal. En Lucas 15:15 nos dice la palabra del Señor, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, ¿a dónde fue a arrimarse? A alguien de allí mismo donde estaba, porque él no quería regresar a donde sabía que había la solución. Él fue y se arrimó allá a alguien. ¿Y a dónde lo mandaron? Imagínense, a un hijo de hacendado. Lo mandan a cuidar cerdos, que en Israel era el peor trabajo que había. Era lo peor, porque no querían los cerdos, era impuros. Entonces allá lo mandaron a cuidar cerdos. Él se conformó a la situación que estaba. Él trató de conformarse y dígame si no. La mujer dice, bueno, ya me tocó así, ni modo, así voy a seguir. Se trata de conformar. Trata de buscar, yo siempre le digo a mi hija, mira, ves, cuando uno está de novio, las cosas bonitas que le mira al novio las estira para cubrir, ¿qué? Aquel montón de cosas que ve a uno que no están bien. Aquel montón de cosas que no le gustan a uno, las trata de achicar y estira uno aquellas cosas, pero cuando uno se casa, ¿qué crees que pasa? Se hacen chiquitas las cosas que nos gustaban y grandes las cosas que no nos gustaban. Entonces ahí estamos en la realidad, ¿verdad? Pero nos tratamos de conformar para seguir en aquella situación. ¿Sabe por qué? Porque nos da vergüenza. Tenemos vergüenza de decir, ¿sabes qué? No escogí bien. Me equivoqué. Pero tenemos vergüenza y entonces tratamos de arreglar la situación como podemos. Otra de las cosas, otro lazo al que el enemigo nos ata es a la codependencia. Después que nos conformamos a aquello, nos volvemos codependientes de aquello. Como dijo, mi esposo siempre se ríe por esa, que alguien dijo, mi esposo ya no me quiere, no me ha pegado ahora. Entonces, ¿por qué hay una codependencia, verdad? Se produce esa codependencia. Lucas 15:16 nos dice la palabra del Señor, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué tremendo. Él se conformó a aquella situación y ahora deseaba que la comida de los cerdos comérsela a él, pero nadie le daba. ¿Sabe por qué? Por la infinita misericordia del Señor que no lo dejó acomodarse más. Porque si le hubieran dado, se hubiera quedado ahí, acomodándose más a aquella situación. Pero como nadie le daba, por eso a veces el Señor permite que nos vaya mal, para que no nos acomodemos a aquella situación. Porque si a mí, yo me hubiera casado y todo me hubiera ido bien bonito, yo no estuviera aquí. Yo me hubiera acomodado en la vida que tenía y así siguiera. Pero como no me gustaba esa clase de vida, como me dolía, entonces tuve que buscar la manera de salir de ella. Eso le pasó a este hombre porque nadie le dio de comer. Entonces tuvo que salir de esa situación, porque nadie le dio de comer, si no ahí estuviera todavía. Cuando se ha sacudido el polvo puede renunciar a toda responsabilidad con las consecuencias que pudieran sobrevenir, haciendo responsable al verdadero culpable. Mire, ese hombre cuando despertó, porque dice la palabra que cuando miró ahí, entonces recordó. Y recordar es, en aquellos tiempos decían, ya te recordaste, quería decir, ya te despertaste.
a la situación. Entonces, cuando él recuerda que en la casa de sus padres, hasta los jornaleros comían mejor que la comida que tenían ahí los cerdos. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, entonces él se levanta y él no se preocupó de los cerditos, ni de quién los iba a cuidar, ni nada, sino que dijo, me voy a la casa de mi padre. Porque allá es donde voy a ir a suplir la necesidad, donde voy a encontrar lo que necesito. Nosotros cuando entendemos en dónde podemos encontrar la necesidad, ya no nos detienen los platos sucios, ya no nos detiene que barrer, ya no nos detiene que hacer, contestar el teléfono, no, corremos a la presencia del Señor. Porque sabemos que ahí está la respuesta. En los platos sucios no está la respuesta. En el que no barramos no está la respuesta. Quizás cuando llegue la otra persona, ¿verdad? Y dices, ¿qué has hecho en todo el día? Que no has hecho nada, ¿verdad? Pero sabemos dónde está la respuesta. Entonces vamos a buscar al que nos da la respuesta. No vamos a seguir entreteniéndonos en lo que no aprovecha. En Proverbios 25 nos dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Mire, no, ¿por qué? Porque una persona que está siendo oprimida, una persona que está siendo lastimada, empieza a aprender la manera del opresor. Empieza a conformarse de tal manera que ya la persona aprende. Mire, una mujer que es muy lastimada, empieza a lastimar a los que están abajo de ella. Sus niños, que son los más chiquitos, ¿verdad? Aunque no los lastime verbalmente, aunque no les hable mal o no los lastime de que los descuide, pero con el hecho de que está tan ensimismada en su problema, no les da la atención que necesitan. ¿Por qué? Porque está tan entretenida en su problema. Mami, espérate tantito. ¿Por qué? Porque está tan entretenida en su problema. Entonces, ya ese niño, ¿cómo se va sintiendo? Se va sintiendo relegado, se va sintiendo rechazado, se va sintiendo que lo están haciendo a un lado. Mi mami es más importante para ella estar sola que querer estar conmigo. Ya se siente mal. Y mami, esto. Y no, mijito, espérate. Primero déjame hacer esto, primero déjame hacer lo otro. Y ya se va sintiendo relegado. Y no necesitamos ni maltratar a los niños para que se sientan mal. Ya con eso, porque ellos están sintiendo rechazo. Y ya no sienten que son importantes para nosotros. Sino que ellos se van sintiendo relegados, se van sintiendo rechazados. Y eso es un daño que va causándose desde chiquitos y no se queda ahí, va agrandándose y entre más sea el rechazo que se le da al niño, más el enemigo va a meter resentimiento, rencor y hasta odio en esa criatura, en ese corazón, que cuando crezca se va a vertir todo eso. A lo mejor se va y no vuelve, o si vuelve va a ser para estarle recriminando. ¿Por qué? Porque no le puede perdonar. Porque no puede salir de esa situación, no puede brincar eso. Para sacudirnos el polvo tenemos que escuchar la voz de Dios, no hay otra manera. En Éxodo 3:8 nos dice la palabra del Señor, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mire, esta promesa la dio el Señor, se la dio a Moisés, y esta promesa no se vino a cumplir hasta 40 años después. No fue algo instantáneo, ni siquiera Moisés vio la promesa cumplida. No porque Dios no quisiera, no porque Dios no tenía el poder para hacerlo, por la desobediencia que Moisés hizo. Cuando le mandó a hablarle a la roca y fue y golpeó la roca, entonces le dijo el Señor, por causa de eso no vas a entrar allá. La vas a divisar, pero no vas a poder entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos enseña aquí? Que la palabra está ahí y nosotros tenemos que creerla y caminar en dirección a ella. Entre más nos entreguemos, entre más nos afilemos, entre más pongamos empeño, más pronto va a suceder. Pero entre más lento vayamos,
Mire, si yo estoy llena de polvo y me voy sacudiendo despacito, ¿cuánto me va a tomar? Pero si yo estoy corriendo así bien agitada, rápido, 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 ¿qué tanto me va a tomar? Rapidito, ¿verdad? Voy a salir de la polvadera. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo toda la fuerza. Le estoy poniendo todo el empeño. Eso nos hace falta. Ponerle todo el empeño. Ya sabemos que es orando, ya sabemos que es ayunando, ya sabemos que es clamando al Señor, pero no le ponemos el empeño. Necesitamos eso, ponerle ese empeño. El Marcos 7:29 nos dice, entonces les dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Se acuerda la mujer fenicia que le dijo que a los perrillos, esa comida no era para los perrillos? ¿Y qué es lo que le dice acá? Por la humildad tuya, vete. El demonio ya salió de tu hija. Pero mire, qué tremendo es esto. Ahora le tocaba a la mujer, ¿qué? Confiar en la palabra del Señor y agarrar camino, esperando que la hija estuviera bien, o irse renegando. Yo creía que iba a venir conmigo, pero no, ni vino, nomás dijo allá que eso no, ni oró ni nada. La mujer tenía que creer para encontrar a su hija sana. Y eso es lo que a veces nos falta. Recibimos la palabra con gozo y estamos contentos porque estamos recibiendo la palabra con gozo y salimos contentos y de repente pasa cualquier cosita y nos robó todo. Es como dice la parábola, ¿verdad? Que viene el diablo y roba la semilla. Entonces necesitamos cuidar esa semilla. Necesitamos que la palabra del Señor entre y atesorarla dentro de nosotros, creyéndola. Escuchamos la voz de Dios al sacudirnos el polvo. Dios nos da la fortaleza para ver a nuestros enemigos, a nuestro verdadero enemigo y para dar testimonio en contra de nuestro enemigo porque ya no le tenemos miedo. ¿Por qué es que da testimonio a alguien cuando ya no le tiene miedo a su adversario? Una mujer que está siendo perseguida no se va a parar en público a decir, aquel me anda persiguiendo, corre lo más que puede esconderse, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando da testimonio de él? Cuando ve unos cuantos policías ahí. Entonces sí, dicen, ay, miren, agárrenlo, allá está. Entonces eso es lo que necesitamos, entrar a la presencia del Señor porque ahí es donde somos fortalecidos. Y ahí es donde somos equipados. ¿Para qué? Para poder dar testimonio en contra de nuestro adversario, para que no nos siga robando. En 2 Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Mire, cuando nosotros nos alineamos al Señor, rompemos esa alianza con el enemigo. Pero mientras nosotros no nos alineamos al Señor, seguimos ahí en alianza con el enemigo. Entonces, no, el Señor, ¿cómo nos puede ayudar si estamos aliados allá? Entonces no puede, ¿verdad? Dios nos está llamando a sacudirnos el polvo que no solo nos ensucia, sino que también nos asfixia. En Isaías 41:10 nos dice, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo debiéramos marcarlo y ponerlo en un cuadro grande donde lo veamos cada vez que pasemos. No tenemos que temer, ese miedo ya no debe de estar en nosotros. Ahora tenemos que tener la certeza que Dios está con nosotros y Él es el que nos está ayudando y fortaleciendo. Solo podremos sacudirnos el polvo unidos a Dios. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada, nada bueno. ¿Por qué? Porque si estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, pronto nos vamos a cansar. Pero si lo estamos haciendo en el poder de Dios, no nos vamos a cansar porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos impulsa a seguir adelante. Sacudirse el polvo es estar listo para salir de una situación. Es cuando se ha sacudido el polvo, puede romper con las alianzas de hermandad. Para sacudirnos el polvo tenemos que escuchar la voz de Dios y en Éxodo 3:20 nos dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré
en Él y entonces Él los dejará ir. Mire, fue un proceso largo fue. ¿Cuánto tomó de todas las plagas? 10 plagas para poder que saliera el pueblo de Egipto. Entonces, nosotros a veces queremos que rápido, ¿verdad? Y no estamos en el proceso. Ese proceso nos lleva a nosotros, limpiándonos a nosotros para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso fue que tardó tanto tiempo los israelitas en el desierto, porque estaba limpiándolos y no pudo limpiar a los viejos. Entonces siguió con los nuevos, dejó que los viejos quedaran ahí porque ya estaban muy mañosos, porque no querían soltar sus mañas, sus ideas. Y entonces los jovencitos, aquellos jovencitos que habían visto todas las plagas, aquellos jovencitos que habían visto todo lo que Dios había hecho, esos jovencitos fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces nosotros no queremos, ¿verdad?, que sean nuestros nietos los que vengan a entrar a la tierra prometida. Queremos pisar nuestra tierra prometida, queremos disfrutar de ella y que ellos también por herencia, ¿verdad? Pero nosotros queremos entrar también ahí. En Isaías 52:1 nos dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Mire qué bonita promesa, nunca más, nunca más. Y cuando el Señor dice nunca más, es nunca más. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos alineamos a Él. Cuando nosotros estamos unidas a Él. Cuando ya una tabla está bien bonita, como está bien talladita, si yo vengo y le paso una lija, no la voy a poner más bonita. Al contrario, la voy a dañar. Y cuando nosotros ya estamos bien lisitos y el Señor ya nos tiene en la forma que Él quiere que tengamos, ya no nos va a seguir tallando, ya no ocupamos. Nos dañaría si siguiera tallándonos, ¿verdad? Y Él no quiere dañarnos. Entonces, ¿por qué todavía seguimos siendo tallados? Porque necesitamos todavía ir en ese proceso. Necesitamos seguir caminando, necesitamos seguir pidiéndole al Señor que Él obre en nuestras vidas de la manera que Él quiere hacerlo. No de la manera que yo digo, como yo quiero y como yo digo. No, esa es la manera de Él. No es como yo quiero. Si se ponen de pie, vamos a orar. Le damos gracias al Señor por la palabra que nos ha entregado esta noche. Y le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Él siga obrando a través de ella en cada corazón, en cada vida de los que están aquí, como también de los que están recibiéndola a través de las redes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo presento cada uno de mis hermanos aquí presente, precioso Dios santo y poderoso. Tú conoces hasta lo más profundo de cada corazón. No hay nada, Señor eterno, maravilloso, que tú no conozcas, Padre. Nosotros clamamos a ti, precioso Dios, para que tú vengas obrando, para que usted venga libertando, Señor bendito Dios. Usted conoce, Señor eterno, maravilloso, en qué capullo nos hemos metido, Padre bendito de gloria, en dónde estamos tatemados de tierra, precioso Dios, de polvo, mi Dios eterno. Oh, precioso Dios santo y poderoso, venga usted sacudiéndonos, Padre, ayudándonos, precioso Dios, fortaleciéndonos, mostrándonos en dónde estamos, Señor bendito Dios, en esas áreas, Padre, donde no hemos entendido, donde no hemos visto, donde quizás no hemos entendido cuál es el área de nuestra responsabilidad, no hemos concientizado, precioso Dios santo y poderoso, en donde yo me equivoqué, en donde torcí el paso, en donde, precioso Dios, me aparté de ti. Venga usted, Señor, mostrándole, precioso Dios santo y poderoso, ministrando, Padre, a cada uno, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos. Usted conoce, Padre, el entrar y salir de cada uno, precioso Dios santo y poderoso. Y usted conoce cada corazón, Padre bendito de gloria, precioso Dios santo y poderoso. Y yo vengo pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que usted siga obrando, precioso Dios santo y poderoso, que usted siga obrando, Padre bendito de gloria, en cada vida, en cada ser, mi Dios eterno, santo y poderoso Rey. Vengo clamando